Entre Existencialistas es el podcast donde hablamos de la terapia existencial y la vida desde un punto de vista arrojado y humano, demasiado humano. Yo soy Brenda Reyes y esta primera temporada estaremos entre terapeutas existenciales mexicanos, conversando sobre qué piensan de la terapia y sus experiencias dentro y fuera del consultorio. Hola, hola. Pues hoy andamos aquí con Osvaldo Loera. Él es terapeuta existencial, tanatólogo. Y hola, ¿cómo estás? Hola, Bren. Muchísimas gracias. Estoy muy bien y contento de estar contigo y agradecido también. No, pues muchas gracias por acompañarnos, ¿no? Porque además Osvaldo es una de las personas que ha hecho mucho por la terapia existencial en México, ¿no? Y sobre todo desde el lado de la tanatología. Entonces, quería preguntarte, como para empezar con la entrevista, ¿qué es para ti la terapia existencial? Bueno, de entrada me parece que es una pregunta como súper amplia. Ujú. Trataré como de ser breve al respecto y también sabiendo que toda respuesta va a ser como incompleta, ¿no? Afortunadamente, quizá. Eh, para mí, la terapia existencial es una forma de relación humana, una relación de cuidado de la experiencia que se nos comparte, ¿no? Que se nos comparten, Em, teniendo como experiencia como eso que nos pasa, ¿no? Pienso la terapia existencial como una relación en donde alguien viene y se pone frente a nosotros, sea presencialmente o en línea ahora, ¿no? Nos comparte lo que nos pasa, pero no solo eso, como también, por jugar con esta expresión de Jean-Paul Sartre, no solo lo que nos pasa, sino también lo que hacemos con lo que nos pasa, ¿no? Ahí creo que es lo que a mi entender, es lo rico de qué pasa en la terapia existencial, como no solo hablar de eso que nos sucede, sino también de lo que hacemos con lo que nos sucede, en donde eso particularmente tiene una infinidad tremenda, ¿no? Es decir, creo que hay tantas respuestas a lo que nos pasa como posibilidades humanas. Em, y que creo que algo particular de la terapia existencial consiste en que esa forma en que respondemos a lo que nos pasa no viene del terapeuta. Es decir, no es el terapeuta quien le dice a su consultante, paciente o cliente o persona en general, como no es quien le dice esto es lo que tienes que hacer o es la forma adecuada, racional, saludable o sana de responder a lo que sucede, ¿no? Sino que es el terapeuta quien convoca esas preguntas para que nazcan esas respuestas en el paciente, en el consultante, ¿no? Y con esto no quisiera sugerir como una idea de neutralidad u objetividad por parte del terapeuta, sino como más bien como un lugar de humildad, ¿no? De yo, Osvaldo, tengo ciertas formas de responder, ¿no? Buenas, malas, etcétera, ¿no? A la vida, eh, y mi consultante tiene las suyas. Creo un poco que en la relación terapéutica se van ampliando estas formas, estas posibilidades de responder al mundo, a la vida, y se van clarificando también, ¿no? Creo un poco como que esa es un poco la labor de la terapia existencial, un intento de clarificar la forma en que intentamos, podemos responder a lo que nos pasa en la vida. Ok, Un ok. poco, Entonces es más como un ejercicio de clarificación de lo que le ocurre, que nos ocurre en la vida. sí. He de confesarte, Bren, que en mis primeros acercamientos a la terapia existencial, sobre todo en Ujú. términos de lectura, cuando pensaba esto, me generaba a mí como una sensación de si era un asunto exclusivamente reflexivo o como muy Ujú. racional, etcétera, solamente añadiría que esta clarificación no es únicamente reflexiva, ¿no? Sino que es afectiva, corporal, como bien puesta en nuestra vida, ¿no? Como no solamente de, ya clarifiqué opciones de opción A, opción B, sino el cómo Ujú. me vivo en esas, qué implicaciones tiene para mi existencia irme por acá o por acá o por ningún lado, etcétera, etcétera. Como una clarificación existencial, queriendo jugar con eso, como decir sí racional,
pero también afectiva, también corporal, también identitaria, etcétera, etcétera. Ujú. Sí, porque creo que de pronto se confunde como que la terapia existencial se ve como una actividad súper racional y súper intelectual y que solo trabajamos con ideas, pero no. Exacto, exacto, justo por ahí. Ok. ¿Y cómo aplicas esto en la tanatología? Mm. Para mí, yo estoy como muy contento de ello porque yo vengo, de una formación tanatológica tipo maestría y doctorado en una Ujú, tanatología como muy tradicional en Latinoamérica y en México, como muy puesta en estos lugares o sitios comunes acerca de las etapas del duelo, el tanatólogo como alguien que guía, quien dirige el proceso, quien conoce las formas sanas o adecuadas de vivir un duelo, etcétera, etcétera, así como las inadecuadas, patológicas y tal, ¿no? ujú, Entonces, mi acercamiento a lo existencial, a la terapia existencial, tiene que ver con una búsqueda de otra forma de ser tanatólogo, ¿no? Otra forma de saberme, sentirme tanatólogo, saberme tanatólogo y de brindar otras formas de relación. Eh, Mucho de lo que he venido haciendo durante ya varios años es estudiar terapia existencial para preguntarme y plantearme cómo aplicar esta forma de hacer terapia en el ujú, campo tanatológico. Cuando me lo preguntan, yo me dedico a la tanatología, pero desde la terapia existencial, ¿no? Es como mi ujú, forma en que me lo narro, ¿no? Eh, Eso ha tenido para mí implicaciones interesantes, en tanto que particularmente estaríamos hablando de una terapia de duelo con enfoque existencial, que esto tiene implicaciones como una forma distinta de concebir el duelo, una forma distinta de pensar la terapia, una forma distinta de hacia dónde vamos o qué hacemos con esto. Y no solo, y si bien es cierto que es donde más como trabajo la terapia de duelo con enfoque existencial, a la cual le he llamado tanatología existencial, también es cierto que la tanatología tiene una mayor amplitud y por lo tanto una mayor amplitud de lugares de intervención o de diálogo con lo existencial, como por ejemplo los estudios sobre el suicidio, particularmente en México, el tema de las desapariciones, del feminicidio, de cómo nos relacionamos con la muerte en su generalidad, como cultura, etcétera, etcétera. Creo que en ese ujú, sentido el enfoque existencial, guión fenomenológico y todos los demás guiones, ¿no? Como hermenéutico, etcétera, etcétera, le dan un matiz más, me lo parece, más humano, más humilde, más honesto a eso a esa relación que sucede entre nosotros y la muerte, entre nosotros y los términos, entre nosotros y la ausencia. ujú. Me gusta ponerlo por ahí, ¿no? Por ahí es todo como mi trabajo, como traer de la terapia existencial esas sensibilidades y formas de preguntarnos cosas para llevarlos a la tanatología y surgen, a mi parecer, como cosas muy lindas, ¿no? Como muy bellas y encuentros más humanos, me lo parece. Ok, ok. ¿Y cómo sería como la diferencia entre alguien que va a tomar una terapia de duelo o va como con un tanatólogo de la manera como mucho más tradicional como se maneja en México, a alguien que vaya con alguien que estudió contigo o directamente contigo? Mm. Me gustaría responderte esta pregunta, sobre todo como los Osvaldos que he sido, ¿no? Y las formas en Ujú, que he brindado o me he colocado como terapeuta de duelo. Eh, Desde una perspectiva más tradicional, lo que sucedía tenía que ver con, sí, una recepción del consultante, paciente, cliente, pero en donde eso que me contaba, eso ujú, que me compartían, su historia, me refiero, y sus experiencias, estaban como filtradas en mí en términos de etapas del duelo, ¿no? Habían preguntas como, ¿en qué etapa del duelo se encuentra mi paciente? Y a partir de esta identificación, proponer ciertas tareas, ciertos ejercicios que invitaran a seguir transitando por las etapas del duelo. ujú, Esto implicaba, como en el fondo, una sensación de un supuesto saber mío respecto a creer que todas las personas pasan por un mismo proceso de duelo, primero. Y segundo, parte del supuesto de creer que hay un inicio y un término del duelo, en el cual como tanatólogo me toca
a ayudarle a transitarlo, ¿no? A que no se quede, a que no se regrese, etcétera, etcétera. Eso es como lo muy Ujú, tradicional de la tanatología en la terapia de duelo. A diferencia de ello, creo que en una tanatología existencial o de enfoque existencial que permita una terapia de duelo desde este lugar, ujú, no hay una clasificación de la experiencia narrada en términos de una teoría preestablecida de punto A, punto B y con sus consiguientes etapas, sino que lo que hay es una escucha que intenta ser amplia de ver cómo está siendo su experiencia de duelo de mi consultante ujú, en su singularidad, sin que esto tenga que entrar en una caja teórica preestablecida. Y segundo, lejos de esta pretensión de ayudarle a pasar de un punto A a un punto B, ujú, creo que lo que permite la terapia existencial es dar un paso atrás y poner la pregunta en el diálogo respecto a ¿y qué deseas hacer con esto? ¿Deseas hacer algo con esto? ¿Qué deseas de compartirlo incluso? ¿No? Como no cayendo en la idea rápida de yo como tanatólogo tengo que, incluso hay ciertos verbos, ¿no? Como muy comunes en la tanatología, como dar un empujoncito, u orientarte, o guiarte, etcétera, sino más bien ¿qué quieres hacer? ¿No? Como, ¿quieres que exploremos esto? ¿Quieres que esta experiencia esté siendo distinta? ¿Y cómo hacerlo? ¿Y qué tanto se podría? Etcétera, etcétera. En ese sentido, creo que como terapeuta existencial del duelo, o de personas en duelo, hay una invitación a ser más humildes, a no creer en un saber experto, sino más ujú. bien en un estar a un lado de nuestros consultantes para comprender lo que están sintiendo, viviendo y también acompañarles a donde desean que les acompañemos. Sea esto, a mí me ha pasado, ¿no? Escuchar a personas que me dicen, es que yo no pretendo quitarme este dolor o que se me quite este dolor. Más bien quiero como aprender a vivir con él porque es lo único que me queda de la persona tal, ¿no? O de la persona que perdí, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces dejo de ir por esta inercia de hay que erradicar el dolor, ¿no? Sobre todo en esta cultura, más bien como un invitarnos a ser fieles a nuestros consultantes e ir hacia donde nos invitan. Un poco por ahí. No sé si estoy siendo claro o ambiguo. Sí, creo que me parece como claro, como desde esta parte quizás de la parte más tradicional, vendría siendo algo así como hacer que la persona transite como por estas etapas del duelo, no identificar en cuál está y evitar que se regrese, sino que más bien vaya como que yendo del punto A al punto B y como procesando todas estas etapas. Y una tanatología existencial tendría que ver más con acompañar a la persona en el momento en el que se encuentra, ¿no? Como sin esperar como cambiarlo, sin apresurarlo, sin decirle, no, ya tendrías que estar acá. Ah, justo. Y sin estos presupuestos de duelos sanos y duelos Ujú. patológicos, sino partiendo más bien de la idea de que hay tantos duelos posibles como personas en el mundo, ¿no? Y no solamente una única forma de vivir un duelo. Hay un libro que me gusta mucho que se llama El peligro de la única historia, me parece, de Chimamanda Adichie, Ajá. una feminista, ¿no? Y me parece muy interesante porque ella va señalando como eso que pasa cuando creemos en una única historia sobre algo, ¿no? Sobre una persona, sobre una nación, etcétera, etcétera. Me gusta jugar con su propuesta en términos teratológicos respecto a el peligro de una única historia del duelo, ¿no? De creer que solo existe una forma del duelo, una idea del duelo, un punto A y un punto B. A diferencia de ello, me gusta como invitar a las personas como a cuestionárnoslo, ¿no? Como una cosa son las teorías y una cosa son las experiencias humanas. Y en las experiencias humanas hay singularidades, movimientos como bien particulares, bien propios, ¿no? Gestos como muy personales, y de ahí que resulte bien, resulte como interesante, una perspectiva que, lejos de apegarse a las teorías preestablecidas, intenta apegarse a la historia que está escuchando. Ujú. Ok. ¿Y cómo lo haces como ya en la práctica? Porque me imagino que mucha gente llegará contigo porque eso es una idea como del duelo patológico que se ha permeado en la sociedad, ¿no? Como de pronto si alguien está viviendo un duelo que considera un poquito más normal, entre comillas, probablemente no acuda a terapia de duelo, ¿no? Como probablemente como que siga los rituales que hemos establecido y tal, y ya está, ¿no? Como que
se quede allí. Pero generalmente la gente podría llegar mucho porque siente que no está como que a lo mejor ya pasó cierto tiempo en el que creen que tendrían que ya haber superado esa pérdida, ¿no? Como si se superaran las pérdidas de alguna manera. O tendría que ya estar como que muy reincorporado en su vida y simplemente no puede hacerlo y entonces llega ya con la idea de que algo está mal. Me imagino que habrá gente que llega así, pero ¿cómo le haces en ese caso? Creo que es uno como de los retos como más fuertes que vivo constantemente, Ujú, porque mi fantasía es que quien busca particularmente terapia existencial tiene una idea al respecto, ¿no? ujú, De, pues vi tal cosa, etcétera, etcétera, y me llama la atención. A diferencia de ello, las personas que llegan conmigo no suelen saber desde dónde hago terapia, ¿no? Qué tipo de tanatólogo soy, ¿no? ujú, Y creo que hay dos como momentos. Uno, como en el primer encuentro, me es importante como hacerles saber qué idea tengo yo de la terapia, qué tipo de tanatólogo creo ser, ¿no? O con qué tipo de tanatólogo me identifico, etcétera. Pero creo que eso sirve como de encuadre. Eh, pero creo que sobre todo hay un momento importante que tiene que ver en el encuentro y en la respuesta. Porque sí que hay un montón de preguntas de, ¿y está bien que haga esto? Eh, ¿Está bien o mal que siga sintiendo esto? ¿O que deje de sentir esto? ¿O qué es lo que tendría que hacer? Etcétera, etcétera. Son preguntas que yo escucho muy frecuentemente en el encuentro terapéutico y creo que ahí es donde se juega como esta línea ética, porque bien podría alguien caer como en esta tentación tradicional de la tanatología e ir y ujú, dar respuestas, seleccionar, dirigir, guiar, orientar. A diferencia de ello, me es importante ser honesto respecto al creer de mi parte que no hay una respuesta mala o buena e invitar al, más bien intentemos comprender cómo es que esto está sucediendo, cómo es que estás dejando de sentir lo que sentías antes o cómo es que estás sintiendo lo que creerías que deberías de ya no sentir, etcétera, etcétera. Como intentar comprender el sentido del por qué está viviendo lo que está viviendo, más allá de ponerlo esto ante unos lentes morales ujú, o clínicos respecto a bien o mal, sano o patológico. Esto es interesante porque genera ahí algo, ¿no? Como, ay, caray, yo esperaba que Osvaldo me dijera si está sano o patológico esto, ujú, pero también genera como un lugar más libre para ser, un lugar más libre de ser en duelo incluso, ¿no? Como de permitir en ese espacio por lo menos una libertad de vivir su duelo como lo está viviendo y no como se le dice que tendría que estarlo viviendo. Esto, a mi parecer, se vincula con nuestra cultura y con nuestra sociedad, en ujú, tanto que hay un montón de, sobre todo me lo parece, o lo digo porque yo me dedico a eso, ¿no? Quién sabe en otros lugares. Me parece que hay un montón de discursos aleccionadores que, aunque bien intencionados, pueden llegar a ser crueles respecto al ya deja de llorar, suéltalo, no lo dejas descansar, si te pasaste de 2 meses, ya estás mal, etcétera, etcétera, ¿no? ujú, Entonces, justo por ello, me parece como un añadido respecto a lo que sucede en este consultorio, puede ser un lugar libre de esas violencias, en el sentido ujú. de que acá por lo menos no recibe eso de mi parte. Y al contrario, intento brindar un espacio de libertad donde poder ser sin tener que estar como sintiéndose avergonzada o avergonzado o culpable de sentir lo que siente o de no sentir lo que no siente. Ujú. Sí, sí. Sí, porque eso es muy importante, como que de pronto no solo es el duelo, de pronto también es la culpa. Sí, sí. La culpa de es que acaba de morir mi familiar y no estoy llorando y pareciera Ujú, que todos esperan que le llore más y no me están haciendo. ¿Acaso soy una mala madre, un mal hijo, etcétera, etcétera? ujú, O culpas de, es que todos los veo como muy tranquilos ya, como muy resueltos y demás, y yo sigo extrañándolo, y yo sigo añorándolo, llorándole, ¿no? Justo creo que es parte del duelo, ¿no? De lo que sucede alrededor del duelo, y que es valioso ponerlo sobre el diálogo para poder cuestionarnos eso. ¿Qué nos pasa con los otros que exigen de nosotros respuestas distintas
a lo que estamos sintiendo y pudiendo vivir. Ok, ok. Y me da como curiosidad preguntarte, ¿hay algo de esto que hayas tomado para tu vida personal, como para tu propia manera de enfrentar tus propios duelos? Sí, eh, me ha brindado como un lugar seguro para legitimar mis experiencias, porque, acá hay algo interesante también, que tiene que ver con, de pronto hay ciertos clichés respecto a, es que como tú, que no has perdido a tu mamá, vas a acompañar a alguien por la muerte de su mamá si no has vivido eso, ¿no? De pronto, si lo llevamos al extremo, pareciera que el tanatólogo o la tanatóloga tendría que vivir todo tipo de muertes, ¿no? Para Ujú, legitimar su acompañar, ¿no? Su lugar como acompañante. A diferencia de ello, uno, creo que no es una condición que excluya esa posibilidad de acompañar. Y dos, esta perspectiva también me ha permitido legitimar experiencias que he vivido que de pronto en el mundo de la teratología más amplia o tradicional no llegan a ser como concebidas. Aspectos como, por ejemplo, la muerte de las mascotas, ¿no? ujú. Eh, eh, el año, hace 2 años, durmieron a un perrito en mi familia y para mí fue como doloroso, pero también con la disposición de reconocerlo como una pérdida un tanto de este trasfondo existencial, en donde creo que el tema de las pérdidas no alude únicamente a las pérdidas humanas, pues, sino Ujú, a cualquier pérdida que nos es importante, con quien nos relacionamos y generamos vínculos. En ese sentido, esa perspectiva me ha permitido como reconocer mis pérdidas aun cuando no sean las más legitimadas en la teología tradicional, ¿no? Como pérdida de mamá, pérdida de papá, de hermanos, etcétera. Pérdidas como separaciones, ¿no? Es decir, no es que estén muertas estas personas, pero ya no estamos juntos, ya no estamos tan cercanos, la relación cambió. Entonces, creo que lo existencial permite como una sensibilidad más fina respecto a el duelo y la pérdida, sin caer como en absolutos específicos respecto a solo hay tales pérdidas y lo demás no importa. ujú. Entonces, eso para mí, de manera personal, me ha brindado un lugar como de reconocer mis propias experiencias y vivirlas como importantes, a pesar de que haya teorías que no las visibilicen o no las reconozcan. Claro. Sí, porque realmente desde la perspectiva existencial estamos perdiendo cosas todo el tiempo, ¿no? Como nos estamos enfrentando constantemente a la muerte a la finitud. Sí, de ahí que a veces me gusta pensar, Bren, como el duelo como una condición ontológica, es decir, así Ujú, como en lo existencial se habla de la muerte como el ser para la muerte y como un atributo existencial y tal, me gusta también pensar el duelo desde ahí que no su forma de responder, es decir, como este juego que tan presente en lo existencial respecto a lo ontológico y lo óntico, ¿no? Como, ujú, sí que los seres humanos estamos tendidos hacia las pérdidas, necesariamente por el hecho de existir. Ahora, la forma en que respondemos a eso, lidiamos con eso, ahí está como lo óntico, como lo singular, que cada quien va intentando hallar formas de responder a eso, de lidiar con eso, de vivir con sus ausencias y sus pérdidas. En ese ujú. sentido, la tanatología existencial o la terapia existencial aplicada en la tanatología da lugar para ello, como no quedarnos únicamente en discursos ontológicos de, porque lo hay en la tanatología, de la muerte es natural, etcétera, como ontologizar y decir, pues ya, acéptalo porque eso es natural, ¿no? O Ujú, sea, sí que hay una condición ontológica respecto a la pérdida, porque todos vamos perdiendo cosas, momentos, experiencias, etcétera. Y lo valioso, lo rico me parece, bueno, los dos cosas están ricos, ¿no? Pero lo valioso también me parece como lo óntico respecto al sí, pero ¿cómo lo vivo yo? ¿Cómo intento lidiar con esto yo? ¿Cómo respondo yo a esto? Ahí me parece ujú. una ricura tremenda. Claro. Sí, se vuelve muchísimo más amplio que solamente tener una visión de cómo deberían ser las cosas y ya está, ¿no? Sí, sí. Eh, adelante. Y como tenía, justo por esta como riqueza y como por esta diferencia, me da como ganas de preguntarte, ¿cómo es tu idea de la muerte? O sea, como, ¿cuál es, como, qué piensas tú de la muerte? Mm, mm. Personalmente, Ujú,
yo me siento muy cercano a pensar la muerte como un término. Eh, Aun cuando escucho un montón de personas que viven su fe respecto al, ese solo solamente es una transición a otra vida, etcétera, Ujú, yo de manera personal no estoy seguro, ¿no? Como, ¿y si no? ¿No? Como, no sé, me da por creer que no tengo una total certeza al respecto, que no significa que no pueda creerles, ¿no? O acompañarles en esos procesos. Yo de manera personal tengo mis dudas. eh, Incluso aún en la posibilidad de que hubieran otras existencias posteriores a estas, ujú, eh, tal vez sea otro Osvaldo o ni sea Osvaldo, ¿no? Por ejemplo. Eh, ujú. y también, déjame confesártelo, es como una trampa pequeña, ¿no? Como para no confiarme en que hay otras vidas posterior a estas, trato de vivir esta como la única, ¿no? Si hay otra, wow, estará interesante, ¿no? A ver qué tal, ¿no? Pero en dado caso de que no, me gusta concebir esta como la única posible para mí, Ujú. también como con las ganas de aprovecharla más, sea lo que sea que eso signifique para mí, ¿no? En Claro. ahora mismo quizá aprovecharla significa para mí como disfrutar mis vínculos, tener un rato libre, tomar un cafecito, leer algo a gusto. En este momento estoy haciendo esto, aprovecharla para mí, ¿no? Pero pienso que pensar en una muerte como término y esta vida como la única, me invita a aprovechar lo más posible. Eh, si hubieran otras, quién sabe, estaría interesante, pues. Lo cierto también es que a veces me veo confrontado, ¿no? Con eso que pasa en terapia Ujú, y escuchar sus experiencias acerca de es que me visitó, o es que lo escuché, o es que mi esposo murió y mi hijo lo vio, ¿no? A pesar de que no estuvo ahí, etcétera, ¿no? Como súper confrontante, ¿no? Y lejos de decir, no, 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 eso es fantasía, es su, etcétera, etcétera, ujú, como es interesante también como cuestionarnos todo aquello que no podemos saber, todo aquello que escapa de las posibilidades humanas de comprensión, ¿no? ujú. Eh, Me siento ante eso como permitiéndome sorprender cuando eso suceda. Si hay algo más, me gustaría ser sorprendido. Sí, sí, sí. Mm. Y me gusta porque justo se sale mucho como del discurso de que si ocurre esto tendría que ser una fantasía o va a estar pendiente de que ya es una alucinación o ya es algo que habría que como tener ahí como en reserva y en realidad es algo que mucha gente narra, ¿no? O sea, es una experiencia como muy, muy común. Sí, y creo que hay como estas dos tendencias a pensarlo como es una alucinación, como Ujú, esta estructura como muy psicodinámica respecto a que es un asunto de tu psique, que como aún no comprende la muerte, genera estas alucinaciones para complementar, etcétera, etcétera. O bien ujú, está el otro lado como de eh, es una transición, ese es el ujú. término, como una certeza a hay algo más, etcétera. Me Sí, gusta pensarme como en medio, ¿no? Como a lo mejor no es una alucinación, a lo mejor sí hay algo más, pero a lo mejor no, ¿no? Como ujú. sostener la incertidumbre, sostener la duda y jugar a partir de ahí de cómo colocarnos ante ello, en un lugar sin certezas absolutas. Ok, ok. Sí, es una idea interesante. Ujú. Y bueno, hemos estado hablando como mucho de la parte bonita, ¿no? Sí, Y entonces quería preguntarte por el otro lado, como, ¿qué es lo más desafiante de tu trabajo? creo que tiene que ver también con un asunto contextual de ser tanatólogo y además existencial y en México. Eh, que conlleva aspectos como fuertes, lo no bonito, ¿no? Lo no bonito Ujú, de la tanatología, que tiene que ver con reconocer que no todas las experiencias de duelo y de muerte se viven como en esas imágenes que tenemos de tanatología, como de en la cama, rodeados de sus seres queridos, abrazados con amor, ujú, hábitos de despedido, etcétera, sino que hay muchas muertes
que suceden aquí, que pasan por la violencia, que pasan con aspectos de feminicidio, secuestros, desapariciones, torturas, delincuencia, ¿no? Ujú, Eso para mí ha sido como súper retador, porque ahí me parece que el duelo se vincula con la violencia y que la experiencia tiene una connotación de dolor distinta, un dolor que se vincula con la injusticia. ujú, Eh, Eso para mí ha sido como bien fuerte, porque en ese sentido, no solo aquí en el consultorio se acompaña ese dolor en forma de llanto y en forma de anhelo y de añoranza y de que quisiera que estuviera aquí, sino que ese dolor se va juntando con expresiones como ¿por qué le pasó esto a mi hija? ¿Por qué le hicieron esto a mi hija? ¿Dónde está mi hijo? Etcétera, etcétera. ujú, Y creo que tiene una resonancia más densa, más dolorosa, más de indignación. Eso para mí ha sido como bien difícil, ujú, como dedicarme a la tanatología ha abierto ventanas y espacios y puertas a mi consultorio, en donde no solamente entra el dolor que se vincula con el amor, ujú, sino también el dolor que se vincula con el sufrimiento violento, ¿no? Con la violencia, con los abusos, con la injusticia. ujú, Y yo no esperaba, ¿no? que sucediera eso. Cuando hace algunos años abrí una clínica de tanatología allá en Naucalpan, ujú, yo me esperaba ingenuamente, como acá seguramente vendrán personas que se separaron de su pareja, que perdieron a alguien, etcétera, pero ujú, comenzaron a llegar un montón de personas viviendo ese tipo de experiencias violentas, ¿no? Y para mí fue muy confrontante porque fue como si me abrieran los ojos no solamente como a la diversidad de experiencias aquí en México, sino también como a reconocerme dónde estoy parado, ¿no? Como las muertes, los duelos que acompaño, no solamente hablan de singularidades, sino también hablan del lugar donde vivo, del contexto social, cultural y político en donde vivo, y eso me pareció como súper fuerte. Incluso eso me hizo como cuestionarme de por qué en las formaciones en tanatología que he transitado, nunca se habla de esto, ¿no? Como pareciera que las condiciones sociales y políticas de la muerte no están presentes y solamente hay una mirada de ujú, el duelo amoroso, ¿no? El duelo de como de mucho amor, de mucha cercanía, etcétera, pero hay un montón de experiencias dolorosas y fuertes y violentas que suceden y que de pronto no nos percatamos de ello y no nos invitamos a cómo responder ante eso. Desde ujú. ahí es como lo más retador para mí en ese sentido. Mm. Me sorprendió mucho que me dijeras eso, como yo esperaría que justo viviendo en un país tan violento, como se les preparara, ¿no? Como fuera una parte, un pilar fundamental como de eso, porque muchas de las muertes tienen que ver con violencia, ¿no? Sí, lo cual es curioso, ¿no? Porque nos invita a preguntar, ¿por qué no se nos forma en ello? ¿No? En Ujú, esas como condiciones necropolíticas, de violencia, de delincuencia, etcétera, porque lo hay y un montón. Y de pronto pareciera que la tanatología voltea la mirada hacia otro lado, como que no hace tanto caso y eco a esto, ujú, lo cual, a mi parecer, invitaría y exigiría otras formas de hacer tanatología. eh, que tienen que ver con un ir más allá del consultorio. Pienso, por ejemplo, en cómo las marchas son formas tanatológicas, es ujú, decir, formas de responder a la muerte, ¿no? De manera colectiva, ya no personal, singular e individual. También como los monumentos, las antimonumentas, etcétera, son formas de protestar. No todas las protestas ante la muerte se escuchan en el consultorio, también se escuchan allá afuera. ujú, Entonces, pienso como en la invitación a los tanatólogos debemos salir allá afuera y luchar también acompañando experiencias, no solo en el consultorio, sino también en las calles. Y creo que en la tanatología es algo que pasa muy desapercibido. ujú. Claro. Pero también es algo que entraña como un cierto peligro. Sí, sí, sí. Es un riesgo, ¿no? Como Ujú, sumarse a lo colectivo,
y salir y buscar formas colectivas de acompañar. Ujú, Eh, he conocido a estudiantes de tanatología que dicen, yo no le entro ahí, ¿no? Como yo me quedo acá en mi consultorio porque allá afuera me siento en mucho peligro. Lo cual es cierto, hay peligro, pues, pero también hay necesidad. ujú, Como también allá hay duelos no acompañados y vividos en silencio y en aislamiento. Entonces ujú. pienso como allá hay un lugar tremendo de trabajo, mucho trabajo pendiente. Claro. ¿Y cómo lo has hecho tú para sostenerte con todo esto? Mm. Creo que para mí mi proceso de terapia es fundamental, ¿no? Como un lugar donde poder hablar de mis dudas, mis incertidumbres, mis temores también, como cuestionarme a veces me cuestiono como qué tanto valor tiene una tanatología existencial, cómo repercute eso, qué implicaciones tiene para mi vida estar 8 horas al día sentado aquí, ¿no? Ujú, Sí, como me cuestiono esto, me cuestiono este lugar y hallo en mi terapia no solo sentido a esto, pero también formas de hacerlo vivible, formas ujú, también de compensarlo con, sí, siento mucho que lo compenso con tanto tiempo acá escuchando experiencias dolorosas, ujú. lo compenso yendo con mis seres queridos y estando con ellos y abrazarles y dejarme abrazar, ¿no? Son como mi refugio y creo que eso me permite estar acá. Creo que sin lo otro me sería muy complicado. Claro. Sí, porque las historias que escuchas tienen que ver justo con eso, con el duelo, con la muerte, con las pérdidas, muchas veces con la injusticia, como que... Mm, Ok. Y tenía ganas de preguntarte, porque creo que esto es algo a ver, yo no soy tanatóloga, entonces no tengo idea de cómo funciona eso. Pero como terapeuta suelen haber siempre como que algunas sesiones donde de pronto hay como un oasis y todo está bien y llegas y dices, la sesión de hoy estuvo muy bonita, ¿no? Como incluso sales de ahí como con energía. ¿Pasa eso también dentro de la tanatología? sí, sí. Eh, Hay momentos en los procesos terapéuticos que pareciera que todo va como reacomodándose. Ujú, Déjame dar un paso atrás. Me gusta pensar el duelo como una experiencia de ruptura en la continuidad de la existencia. Es decir, tenemos buenos momentos en donde uno va por la vida tranquilo de que todo está en orden, ¿no? Una sensación de orden, de que ujú, todo está acomodado, etcétera. Creo que los duelos son irrupciones, ¿no? De algo se rompió. Eh, y mucho del duelo tiene que ver con cómo reconocer, comprender, asimilar, acomodar esta experiencia de ruptura, en donde se genera un antes y un después, ¿no? Como la vida ya no es la misma después de eso, mi vida ya no es la misma después de eso, y requiere un gran esfuerzo, pues, para volver a habitar el mundo en ese sentido. Y sin embargo, hay momentos en donde pareciera que todo se va a ir, se va acomodando nuevamente, ¿no? Eh, Son momentos como súper interesantes, pero no porque el dolor ya no esté tan intensamente presente, ujú, sino porque también esos otros momentos del duelo nos permiten ver otras cosas, como no solamente es dolor, sino también como un montón de amor respecto a este vínculo, ese vínculo que me duele porque ya no está, pero también en ese vínculo reconozco un montón de amor, un montón de enseñanzas, de cómo mucho me permitieron ser quien estoy siendo a partir de esos vínculos. Entonces, creo que en los momentos no tan dolorosos del duelo, hay lugar para un montón de exploración respecto a quiénes estamos siendo ahora, ujú, cómo está siendo nuestro mundo ahora, porque también pienso que el duelo tiene una experiencia, eso es de Judith Butler, ¿no? Judith Butler. Ella dice, el duelo es una experiencia desidentitaria, nos vuelve otras y otros, ¿no? Y eso me parece como súper interesante porque nos permite reconocer quiénes somos, quiénes estamos siendo ahora, cómo podemos ser, ¿no? Y en quién me ujú, voy transformando. Creo que hay momentos más tranquilos del duelo que permiten otras exploraciones, menos desde el dolor agudo,
pero más desde un reconocimiento de este nuevo mundo y esta nueva persona que estoy siendo. Mm, claro. Y desde ahí, como, ¿por qué le dirías a alguien, o sea, como, en qué momento sería buena idea acercarse justo con un tanatólogo existencial? Como, Sí, es una pregunta como que se hace frecuentemente acá en la tanatología, de cuándo es el momento oportuno. Hay posturas, por ejemplo, que señalan que es como, si después de 6 meses de tu pérdida no logras reponerte, acude al tanatólogo, ¿no? Cuando escuchaba yo estas premisas, me parecieran que daban como que partían del supuesto de el tanatólogo como un apoyo cuando tus propios recursos no fueron suficientes, ¿no? Como un mm, apoyo externo. Para mí, de manera personal, me gusta pensar la relación tanatológica, en este caso existencial, como una relación que puede darse no solo o no necesariamente a partir de 6 meses, sino que puede darse en cualquier momento. Y cuando digo cualquier momento, soy como, quiero decirlo como del todo explícitamente, es decir, vienen personas conmigo desde mi mamá está en una etapa terminal, aún no muere, pero quisiera estar acompañada durante este proceso, lo cual me resulta súper comprensible. También vienen personas desde la semana pasada murió mi familiar o mi pareja, etcétera, etcétera. Y también vienen personas después de 8 años de una pérdida. Acá pueden surgir en tanatologías tradicionales como, ¿por qué después de 8 años todavía no lo ha superado? Como en este comentario moralista, ¿no? Creo que cada quien tiene sus ritmos y hay personas que desean acudir a terapia conmigo después de 8 años por varias circunstancias. Una, les es posible en términos de tiempos, en términos económicos, para brindar un espacio, brindarse un tiempo para hacer terapia, pero dos, también porque ya les resulta posible hablarlo con alguien. Entonces, yo me siento como muy dispuesto acá hay un espacio donde poder venir y hablar de esto, sea el momento que sea, siempre y cuando sea porque así lo decides. Porque en tanatología pasa un montón, creo que también en otro tipo de terapias, pero pasa un montón el venir acá enviados por el familiar. Acá casi como estás llorando un montón, no sé qué hacer con tu llanto, ya ve con el tanatólogo, ¿no? Y de pronto llegan sin saber para qué venían, ¿no? Como me trajeron engañado, ni sabía que venía para acá, ¿no? O con los niños, etcétera, etcétera. Y a mí me parece como experiencias delicadas, ¿no? Cuando me llaman para preguntarme, oye, quisiera que mi hijo, mi pareja recibiera terapia contigo, etcétera, siempre invito pero háblenlo bien, ¿no? Como de si está dispuesto, si está interesado, etcétera. Y sí, pero nunca me ha gustado, nunca me he sentido cómodo con que vengan pacientes engañados o obligados, ¿no? U obligados. Pienso que acá es un lugar donde se puede venir en cualquier momento siempre y cuando así lo deseemos. Sí, eso es muy importante, ¿no? Como en toda terapia en realidad. Sí, Sí. ¿Y te ha pasado alguna vez? O sea, que te llegue alguien así que de pronto llega a tu consultorio y es como, no sé ni a qué venía, o sea, a mí me dijeron que veníamos a otra cosa y de pronto ya estoy aquí con el sí, tanatólogo. sí, y han sido experiencias súper incómodas para mí y también para las personas. Eh, y es curioso porque las dos ocasiones que ha sucedido esto, una sucedió con un niño de como 7 8 años y otra pasó con una mujer de 60 y tantos, 70 y tantos. Me parece curioso porque creo que esto deja ver lo que hacemos con las infancias Ujú, y lo que nos permitimos hacer con las infancias y lo que nos permitimos hacer con la vejez. ujú, Hay un filósofo italiano, Roberto Esposito, él tiene un libro que se llama El dispositivo persona, que en términos generales lo que señala es como, cómo pareciera que socialmente creemos que persona es un ser humano que cumple con ciertas condiciones, como eh, autonomía, ser capaz de generar recursos económicos, eh, una legalidad respecto a en qué momento puede tomar sus decisiones, etcétera, etcétera. Y comenta él, el riesgo
de pensar a la persona a partir de esto es que se quedan fuera un montón de vidas, como la de los niños, la de los ancianos, la de las personas en situación de cárcel, la de las personas en situación de calle, la de las personas en situación psiquiátrica. Parecía que ser persona es un privilegio que permite que estas otras vidas puedan ser manipuladas y tratadas desde otros lugares, ¿no? Ujú, A lo que voy con esto es que me parece curioso que eso me haya sucedido con un niño y con una adulta mayor, porque pienso que socialmente en nuestra cultura está muy legitimado el lo hago por su bien y ujú, permitirse tomar ciertas atribuciones y derechos sobre las decisiones de los niños y las niñas y sobre las decisiones de los adultos mayores. Y eso me parece como una violencia muy sutil y a veces no tan sutil. ujú, Fue incómodo, fue muy incómodo para mí también para ellos, porque es como, no, pues ni sé a qué venía, me dijeron que íbamos al supermercado, etcétera, ¿no? ujú, Eh, y me gusta un montón intento ser como muy respetuoso, ¿no? Como de, bueno, yo tampoco sabía que tú no sabías, ¿no? ujú, Eh, Mi nombre es Osvaldo, hago esto, ¿quieres que tengamos esto o no? Etcétera, como no asumir una alianza de, bueno, ya estás aquí, hagamos terapia, ¿no? Eso me parece como, sí, como sumarme a la violencia de la cual ya viene. Entonces, me parece como bien incómodo por lo violento que resulta a claro. pesar incluso de que se haga bien intencionado. Creo, de hecho, a veces cuando me hablan y comento el de, sí, pero ahora lo primero bien con tu pareja, etcétera, Ujú, lo hago porque creo que cuando sucede de esos otros modos, como por engaños, la oportunidad terapéutica que se pudiera haber tenido se pierde. Es decir, aun cuando, bueno, pues ya estoy aquí, hablemos, las condiciones no suelen ser como las mejores, ¿no? Y ujú. puede que la experiencia terapéutica no sea tan agradable como pudo haberlo sido. Entonces, me es importante como mucho cuidar ese lugar para de comenzar un proceso, comenzarlo de la manera más limpia, más cuidada. Ujú. Sí, porque definitivamente no es lo mismo como que tú vayas a terapia y decidas ir o por tu propia voluntad con alguien a quien probablemente pues no se viste por internet o te recomendaron, ¿no? Ya hay como una expectativa de cierta confianza con esa persona y tú llegas como queriendo hacer un trabajo terapéutico. No sabes quién es la persona que tienes enfrente, te está diciendo que hables de algo muy fuerte que te acaba de ocurrir y te trajeron engañado, ¿no? Como que sí, la experiencia de desconfianza es grandísima, seguramente. Y lastima un montón la posible relación que se Ujú, pudiera llegar a tener, sobre todo pensándolo en que en la terapia existencial partimos un montón de la relación como lo terapéutico, ¿no? Como prestar un montón de atención a la relación que se va co-construyendo entre terapeuta y consultante. De ujú, ahí que no sea como pues ya nunca más lo va a ver, pues que haga lo que tenga que hacer, ¿no? Como, no es como ir como a una cita de una única vez con algún otro profesionista, sino ujú. acá lo que se va construyendo es una relación. Y puede ser muy perjudicial comenzar una relación así, con engaños. Ok, claro. Y además como de la terapia del duelo, también como trabajas algo más dentro de la tanatología, como, no sé, algo que tenga que ver con suicidio o algo que tenga que ver como con acompañar a personas que a lo mejor están pasando por alguna enfermedad terminal, llegan contigo como para prepararse para eso. Sí, sobre todo creo que mucho del área que trabajo tiene que ver sí con el duelo, sea por, el duelo en sus diversidades. El Ujú, duelo sea por la muerte de alguien, la separación con alguien, el término de un momento de vida a otro momento de vida, pero también he venido acompañando en cierta proporción a personas que vienen de experiencias de suicidio de mi hija se quitó su vida, mi hermana se quitó su vida, mi papá, mi mamá se quitó su vida, lo cual le da ciertos matices también interesantes. ujú, Interesantes que no por ello menos dolorosos, ¿no? Interesante respecto al cómo lidiar. Es como un escenario bien diferente. El del, mi mamá estaba enferma y estábamos preparándonos para su muerte, ujú, a el de, llegué a casa y encontré a mi hija colgada. Son escenarios totalmente diferentes ujú, que configuran duelos distintos. Un duelo de cómo acompañar a mi mamá en esos últimos momentos, cómo despedirme, etcétera, si es que deseo o no. Y por acá es como
cómo comprender lo que en primera instancia me resulta incomprensible, lo Ujú, cual no se habló, a veces hay notas, no siempre hay notas, aparte como de la escena, con un asunto como con unos tintes traumáticos respecto al cómo me quito esa imagen de los ojos, ujú, por qué mi hija hizo esto, etcétera, etcétera. Entonces, si bien es cierto que trabajo como duelo en general, eh, muchas de las experiencias que acompaño son por separaciones, pérdidas, muerte y suicidio. Lo que no suelo acompañar tanto es temas como de cuidados paliativos, de ir a ujú, domicilio y demás. Y no porque no me parezca importante, sino porque de pronto me llega a ser como complicado el tema de los desplazamientos. ujú, Eh, pero creo que hay una chama también tremenda que tiene que ver con no solo el acompañamiento a los sobrevivientes, del suicidio, de las pérdidas, de las muertes, sino también a quien está por morir. Lo más cercano a esto fue mi acompañamiento en niña con un hombre que murió por cáncer. Lo acompañé hasta sus últimas 2 semanas, bueno, durante como un año, y ya las últimas semanas ya no pude ver que ella estaba en el hospital y demás, ¿no? ujú, Eh, lo mismo que un hombre por temas de insuficiencia renal, ¿no? Fue como una experiencia como muy marcada para mí. Me acuerdo que fue en un diciembre, mandé mensajito para confirmar la cita y ya no me respondió él, ¿no? Me respondió su hermano para comentarme que su hermano, mi paciente, mi consultante, había muerto, ¿no? Ha sido como una experiencia como muy presente en mí, porque me hizo anotar cómo su muerte, ¿no? Causó más eco en mí que incluso otras muertes, ¿no? Como de familiares, incluso no tan cercanos para mí. Como de, sí sabía que tenía un tío, pero llevo como 20 años sin verlo, ¿no? No sé nada de su vida. A diferencia de mi paciente con quien nos veíamos cada semana, me comparte sus chistes, me comparte también cómo se enfrentaba al dolor, me compartía como de la vida que era antes de esa enfermedad que tenía, etcétera. ujú, Entonces, también como alumbrar los duelos que vivimos también por la pérdida de nuestros pacientes. ujú. Como un temazo también. Claro. No sé si respondí porque creo que me fui por otros lugares. No, sí, sí. Y que quería preguntarte cómo es eso también, como del acompañamiento con, sí, o personas que han perdido a alguien porque se suicidó, o personas que a lo mejor llegan después de un intento fallido de suicidio. Sí, sí. Por un lado, creo que con las personas que vienen por el suicidio de algún familiar o ser querido en general, Ujú, se vuelve como muy acentuado el tema de la duda respecto al por qué lo hizo, aun cuando haya notas, cuando haya cartas y demás, queda la duda de, pero ¿por qué lo hizo? ¿Por qué no me di cuenta? ujú, El tremendo, si no hubiera ido al cine, si me hubiera quedado, si hubiera dicho algo distinto, ¿no? Respecto a esto, ujú, hay en tanatología tradicional como una inclinación a rechazar el hubiera, como, ay, es que el hubiera no existe, deja de pensar en eso, solamente te hace daño, etcétera, etcétera. Desde la perspectiva existencial, me gusta mucho sostener el tema del hubiera, porque creo que ahí hay un montón de anhelo, un montón de deseos, un montón de expectativas de que la realidad fuera distinta. De ahí que me importa explorarlo mucho, porque creo que es importante y no solamente ujú, pasar la página y decir, eso no importa, porque ya no puede hacer nada. El hecho de que no podamos hacer nada no significa que no merezca ser escuchado y explorado. ujú, Eh, el tema del hubiera, el tema de la culpa respecto al qué hice para que se quitara su vida o qué no hice para que se quitara su vida, ¿no? Entonces me parece súper tremendo, junto con la estigmatización respecto a ser familiar de alguien que se quitó la vida. A mí me ha ujú, pasado un montón de veces escuchar a personas que necesitan ocultarlo o decir tuvo un accidente o solamente no hablar al respecto por ujú, temor a es que si digo que si que mi hija se suicidó o mi esposo se suicidó, etcétera, me miran con rechazo como pues ¿qué hiciste para que se quitara la vida?
Como, qué mala madre eres para que tu hija se quite la vida, qué mala pareja eres para que tu pareja se quite la vida, etcétera, etcétera. Ujú, Entonces, me parece como importante reconocer estas aristas que pueden estar presentes frecuentemente como para sostenerlas y explorarlas. ujú, Eh, el asunto como traumático de la imagen, ¿no? De quien encuentra el cuerpo, eh, de sostener el cuerpo, un cuerpo frío, un cuerpo lastimado. Así como también me parece que la exploración y acompañamiento es muy amplia. Hay un antropólogo mexicano que trabaja en la UNAM, que se llama Alberto Payá, que tiene un libro que se llama El don y la palabra, socioantropología del suicidio o de las notas de suicidio, algo así, en donde él como antropólogo propone analizar el suicidio como un performance, como no solamente se trata de que alguien se quita la vida, ujú, sino dónde se quita la vida, cómo se quita la vida, porque ahí como no es lo mismo quitarse la vida en el espacio público, en el metro, arrojados al metro, ujú, que en casa. No es lo mismo hacerlo en un espacio anónimo que en un espacio como de sé que aquí me van a encontrar. No es lo mismo hacerlo ahorcándome que disparándome, etcétera, etcétera. Entonces, son como líneas de exploración dolorosas pero importantes, como qué significó hacerlo de este modo, cómo es para ti que lo haya hecho con la camisa que le regalaste, etcétera, etcétera, ¿no? Como son líneas como bien delicadas pero con un montón de sentido, con un montón de diálogo incluso ahí todavía, ¿no? Como ujú, hay un mensaje puesto en el suicidio también, aun cuando no haya cartas. Y sí, también creo que toca esto con el tema de nuestros límites humanos, que tienen que ver con cómo a pesar de todo el amor que le puedo tener a alguien, puede llegarme a resultar imposible evitar que se quite su vida. ujú, Cómo mi amor por alguien no basta para que no se quite la vida esa persona. Y esa es una línea como súper tremenda y súper fuerte de trabajar, que tiene que ver como, a pesar de todo, no podemos evitar ciertas cosas. No está en nuestro control la vida, en nuestro control absoluto, la vida del otro, aunque lo amarremos, aunque lo encerremos, etcétera, etcétera. Por otro lado, preguntamos también como la experiencia de las personas que intentan suicidarse y no se logra o no se da del todo, ¿no? ujú, Eh, Cuando lo preguntabas, me hiciste recordar mucho a una persona que me conmovió un montón, porque cuando llegó conmigo, y llegó después de 2 intentos de suicidio, y siempre que la recuerdo mucho como esa forma de hablarme bajando la mirada, como si se tratara de un delito, como una sensación de vergüenza de, sé que estuvo mal, ya no lo voy a hacer, ¿no? Lo que me hizo ujú, pensar como un montón en qué hacemos socialmente con las personas que intentan quitarse su vida, cómo las regañamos, las hacemos sentirse avergonzadas, culpables, etcétera, y que creo que eso obstaculiza la exploración terapéutica, porque es ujú, como, sí, 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 es como mal, ya no lo voy a hacer, y a mí me lo parece que, al contrario, no se trata de bien o mal, sino de preguntar qué es lo que está pasando en nuestras vidas para que deseemos quitarnos la vida. ujú, No me parece que los suicidios carezcan de sentido. Creo que tiene que ver con, en algunas ocasiones, desesperación, sufrimiento, dolor, y que si nos quedamos únicamente en el suicidio malo, malo por quererte suicidar, ujú, dejamos de lado todo lo que está de fondo. A mí, al contrario, me parece como muy valioso preguntarnos qué está pasando para que esto sea necesario. No dejarlo de lado y no quedarnos como en el contentillo de, ah, bueno, pues ya supiste que está malo, no lo hagas y punto. Creo que eso reduce un montón las posibilidades de trabajo terapéutico y de transformación existencial en ese sentido, ujú, porque no basta con decir no hagas eso, sino que nos toca cuestionarnos como qué estamos haciendo socialmente para que haya personas que sufran tanto viviendo. Un poco por ujú. ahí. Claro, porque además, si efectivamente lo hacen, uno o es culpa suya directamente, ¿no? Porque entonces como que no aguantó o estaba enfermo o tenía algo, o es culpa de su familia, ¿no?
o de sus amigos o de su pareja o de la gente como cercana, porque entonces tenían que haberlo visto, tenían que haberlo prevenido y tal, pero nunca es culpa de la sociedad. Como nunca hay una pregunta real como de ¿qué estamos haciendo como frente a estos índices de suicidio para prevenirlo desde las condiciones económicas hasta las condiciones sociales, desde cómo es que se establecen ciertos reglamentos en ciertos lugares, ¿no? Que tanto permitimos o no que exista una comunicación, que haya una red social que sostenga a la gente. Sí, justo así. Lo diría como, el problema no es el suicidio, el problema es cómo socialmente creamos condiciones de vida Ujú, que necesiten terminar con su vida por tanto sufrimiento, dolor, injusticias, desigualdades, etcétera, ujú. violencias. Sí, sí. Y a veces me parece como muy, déjame decirlo así, como muy mocha la idea, la posición de los tanatólogos y a veces algunas personas que se dedican al tema del suicidio, como en el pensar que el problema es únicamente el suicidio, como algo está mal dentro de esa persona, es un asunto como bioquímico, que no digo que no pueda tener factores, Ujú, pero creo que no voltear a ver sus vidas y lo que están viviendo ujú. es un delito tremendo. Ahí sí está el delito, como el no reconocer, el no preguntarnos incluso como, ¿qué estás viviendo para desearte quitar la vida? Porque Claro. creo que ahí nos responsabiliza a todas y a todos respecto a una co-construcción del mundo, ¿no? De, pues sí, como alguien que sufre esas violaciones, abusos, delincuencia, violencias, carencias y precariedad, ¿cómo no va a quererse quitar la vida? Pues a veces creo que si miramos desde nuestros privilegios de, uy, qué mala, y con esos clichés como feos, ¿no? Como de, es que es una cobarde, o es que no tiene la fuerza para vivir, etcétera. Ujú. Es bien fácil decirlo desde los privilegios, sin reconocer como todo el sufrimiento que está ahí no escuchado. Claro. Mm. Sí, sí. Y me gusta mucho como la frase de Jana María en ese sentido, como tiene una frase que dice algo así como que quien no ha penetrado en la oscuridad no puede entrar en la conversación, ¿no? Como desde esta invitación a decir como necesitas como conocer el dolor para entonces decir sí, ¿no? Como para entrar a la conversación desde ahí, como desde una comprensión, ¿no? Desde la culpa, no desde el señalamiento, no desde, no, sino desde reconocer como también hay un cierto dolor en todos nosotros, ¿no? Como también hay un punto donde podemos conectarnos con eso y no verlo desde este lado moralista, pero eso también nos coloca en un lugar vulnerable y a Sí, veces no le queremos entrar a eso. sí. En ese sentido, justo como parafraseando, como pretender conversar sin entrar a esas partes oscuras, puede ser muy, Ujú, puede ser muy sesgado y puede restarnos un montón de capacidad de comprensión. Va a ser ujú. difícil comprender sin entrar también en esa parte oscura, Sí, sí. con sus implicaciones, ¿no? De reconocer como, sin esto pasa y esto también lo he hecho yo y como también yo he participado en ese tipo de experiencias y demás. Ujú. Es Claro. confrontativo, Sí, porque si existe también, o sea, si existe la desigualdad y si existe la injusticia y si existe todo esto es porque también formamos parte de eso, ¿no? sí, y nos coloca como en confrontación respecto a cómo respondo yo, cómo hago yo eso también, o cómo no lo hago, cómo respondo ante eso. ¿Qué tantas veces también he sido partícipe de experiencias así? Ujú. Mm, fuerte. Eso es fuerte. Y creo que es un campo en el que hace falta más gente, ¿no? Pero, ¿qué le dirías a alguien que si nos está estudiando si nos está estudiando, si nos está escuchando algún estudiante de psicología o alguien que se esté formando como terapeuta existencial o de otra corriente, como qué le dirías a alguien que quisiera como comenzar a estudiar tanatología o que le diera curiosidad de esto? Sí, yo les invitaría a ampliar sus intereses y sus implicaciones con la tanatología. Creo, porque es curioso, muchas de las personas que llegan al diplomado que ofrecemos en tanatología esencial Ujú, llegan incluso después de ya haber estudiado tanatología. Es decir, no es como, de, pues ya estudié tanatología esencial, ¿ya para qué voy allá? Sino porque llegan acá porque se percataron que acá pueden ampliar su comprensión, su sensibilidad, sus formas de conversar. Entonces, mi invitación es común, aun cuando ya tengamos ciertas ideas preconcebidas respecto a la tanatología,
vale la pena enriquecerlas desde otros lugares. E incluso no quisiera que sonara como una soberbia de acá está el oro, que falta la taumaturgia, porque creo que acá hay algo que puede enriquecer, pero hay un Ujú, montón de otros lugares que enriquecen y pueden enriquecer aún más la tanatología. Acá es ujú, solo un lugar, ¿no? Como pienso como mi aporte a la como mi aporte a la tanatología es como decir, lo existencial le brinda de recursos súper valiosos, súper potentes, pero ujú, también creo que hay otros lugares que también pueden enriquecer de manera como por otros francos, por otras como trincheras, ¿no? ujú, Mi invitación es no nos quedemos con un único lugar. Creo ujú, que si vamos enriqueciéndonos, podemos generar lugares más amplios de encuentro que permitan responder a situaciones como estas, como el duelo, el dolor, la ausencia, la vulnerabilidad, el sufrimiento. ujú. Eh, Invitación es no nos quedemos con lo ya sabido. Claro. Sí, no nos quedamos tampoco como creyendo que lo mejor es la fenomenología existencial y no hay más, ¿no? Mm. Acá se pone rico y para mí, como estando en este lugar, por un lado me siento como muy satisfecho de qué buen match, ¿no? Entre la tanatología y lo existencial, pero también reconozco que hay match posibles, ¿no? De Ujú, pronto me veo como muy interesado en otras perspectivas y demás, que ujú, pueden seguir enriqueciendo, no creer que esto ya está acabado. Y eso me parece como muy afortunado. La tanatología, así como la terapia existencial, me lo parece, no están acabadas, ¿no? Y eso ujú, le da posibilidad a un continuo desarrollo que permita responder a contextos específicos, momentos específicos, instituciones específicas. ok, ok. ¿Y cuáles dirías que desde ahí son como los principales desafíos, tanto de la terapia existencial como de la tanatología existencial? Mm. Uno de ellos, que ya comentábamos hace un rato, el tema de lo colectivo. Eh, Me parece que se puede trabajar también allá afuera. Eh, no solamente con el paciente que puede pagar su sesión de terapia, sino Ujú, también como salir a la calle, trabajar con personas en situación de calle, en espacios de encarcelamiento, en espacios psiquiátricos, en asilos, etcétera. Creo que ahí hay trabajos súper valiosos y que necesitan ser como personas que también necesitan ser escuchadas, comprendidas, exploradas, analizadas, sus experiencias y demás, ¿no? ujú, Eh, También me da por pensar que existen retos respecto a los diálogos entre disciplinas. Eh, en tanatología existencial hacemos encuentros una vez al año de tanatólogos existenciales con tanatólogos existenciales, ¿no? Se pone ujú, rico, pero pienso que puede ser como muy enriquecedor generar diálogos con otros tanatólogos, por ejemplo, no ujú, específicamente existenciales, porque más allá de cuál es la buena, cuál es la mala, creo que son formas distintas de percibir el mundo y nuestra labor, y que reuniéndolos y dialogando podemos ampliar miradas y generar lazos y comunidades. Pienso un poco también de manera simultánea con la terapia existencial. Hay encuentros de terapeutas existenciales con terapeutas existenciales y que así como son súper ricos, también sería súper rico encuentros de terapias con otro tipo de terapias. Creo que eso puede ayudar como a clarificar posiciones, enriquencias, como formas de enriquecerse, influencias mutuas. Me parece que se pone súper rico. claro, claro. Y bueno, ya se nos acabó el tiempo por hoy, pero antes de cerrar, quiero hacerte una última pregunta, como ¿hay algún proyecto en el que estés trabajando, algo que tengas que nos quisieras compartir? Eh, Creo que no completamente nuevos, pero que están en continuo Ujú, trabajo. Tanto el diplomado en tanatología existencial que estamos justamente por comenzar en este momento, la 12ª generación, se pone bueno como para personas interesadas en la tanatología, ya tanatólogas o terapeutas de otras corrientes, se pone interesante porque se van enriqueciendo habilidades y tal, al mismo tiempo que entre generación y generación vamos afinando contenido, como nutriendo con otros saberes que puedan enriquecer, así como modificando los que ya están ahí para ponernos como en un coro interesante de saberes. Eso por un lado. Por otro lado, también como el tema de la escritura.
que no hay tanto en tanatología existencial, ¿no? Recién el año pasado publiqué un libro que se llama La habitación vacía, en donde es como mi primer acercamiento a escribir desde este lugar, en donde intento, lejos de hacer un manual de paso uno, paso dos, paso tres, sí mostrar que hay otras formas de conversar y otras formas de acompañar. Entonces, tanto está ahí el libro que se sigue moviendo y demás, y que a mí me invita como a seguir escribiendo, y como una forma de difundir este otro lugar desde donde acompañarnos. Ujú. Sí, sí. ¿Y dónde pueden la gente, como encontrar la gente que nos escucha para que seguirte, para poder estar enterado de cuándo empiezan las formaciones en el IMACOE? Sí, muchas gracias. Sobre todo como en dos lugares. Uno, Ujú. principalmente en Imacoe, lo pueden encontrar en Facebook poniendo @Imacoe o Instituto Mexicano de Acompañamiento Existencial, que es el instituto. Ahí aparece como toda la información respecto al diplomado, la certificación, que es como su segundo paso de formativo, y es saliendo como con pacientes y demás, y supervisión. Y con respecto al libro y demás, pueden contactarme a mí. Aparezco en Facebook como Osvaldo Loera. Ahí está como mi WhatsApp, me pueden mandar un mensajito, y ahí nos encontramos para entregar el libro y demás. O estar al pendiente de las conferencias y encuentros próximos. Ujú. Va, va. Igual te voy a dejar todo eso en las descripciones, entonces para que si alguien quiere checarlo va a estar ahí. Mm, Y muchísimas gracias, Os. Gracias a ti, Bren, por ese espacio, por las preguntas, por la invitación. Muchísimas gracias. Sí, no, a ti. Creo que fue una conversación. Tocamos temas como duros, pero creo que es necesario hablar de ellos, ¿no? Y creo que lo pudimos hacer como de una manera como que no fuera tan densa. Sí, sí. Sí, sí. Te agradezco mucho. También te lo agradezco sabiéndote como terapeuta existencial y como que ha investigado y trabajado el tema del suicidio. Te agradezco mucho como que podamos tener este tipo de diálogos. Muchísimas gracias. Pues nos estamos viendo. Sí. Bye. Bueno,